Bueno, pues somos un grupo creado en 2014 que reúne a investigadoras y estudiantes que tienen un interés por la arqueología pública, por el patrimonio, por temas de investigación social. Y podéis seguirnos en nuestras redes y la página web. No me quiero extender tampoco mucho, pero quería decir que este conjunto de investigadores y estudiantes pues trabajan en diferentes proyectos como Soundscapes, Arqueólogas, Deep City, la Casa Mayor de Barcelona. Y hoy tenemos a Jesús Martínez, Natalia Monagas Segura, que antes de presentarles quiero hablar sobre las próximas conversas que será el 23 de marzo de 2022, para que os la apuntéis, de la doctora Juliana Santi. Será totalmente online porque nos va a hacer desde Brasil y hablará sobre la arqueología en la Amazonia Sur, patrimonio cultural, conflictos y resistencias en Rodonia, Brasil. Pinta muy interesante, así que os animo a que vengáis en marzo. Y bueno, ahora presentar la conversa de hoy, Pinturas murales prehispánicas en la Sierra de Madrid, hacia una arqueología fake, de Jesús Martín Alonso, que hace el doctorado en la Universidad de Ámsterdam, estudió historia en la Universidad Complutense y es especialista en antropología forense. Ha trabajado como arqueólogo comercial desde principios de los 2000 y fundó su propia empresa con la que trabaja hasta 2018. Ahora colabora con la Asociación Arqueoantro para la recuperación de la memoria histórica. Y luego Natalia Moragas Segura es profesora aquí en la Universidad de Barcelona desde 2013, donde se formó y leyó su tesis en 2003, Dinámica del cambio cultural durante el Clásico 650 a 900. Su principal interés es la arqueología prehispánica en el centro de México y ha participado y dirigido en numerosos proyectos internacionales, sobre todo en países de América como México, Brasil y Panamá. Y bueno, pues ya les dejo a ellos la palabra. Pues cuando queráis. Bueno, pues por ahí me levanto porque me resulta más cómodo, aunque sea un poco raro todo seguir sentado. Bueno, primero, gracias Paloma por la introducción. Agradeceros a todos la presencia en estas épocas pandémicas, la presencia física y también la presencia online, a los que estáis aquí al otro lado. Muchas gracias. La oportunidad de dar la charla a Gaf, frente Marga, Ana y Paloma, que se han currado ahí tanto los carteles como la difusión para hacer esta charla posible, que haya tanta gente también en el mundo online. Y también, por supuesto, gracias aquí a la señorita Natalia Moragas, que la dio en todas las aventuras estas raras que se ven. Bueno, antes de nada, muy corto, presentar mi trayectoria. Yo, como ha dicho Paloma, salí de la carrera en el 2003 y desde entonces, bueno, antes ya había un montón de trabajo, en arqueología comercial era muy fácil, entonces pues estuve de una para otro trabajando de arqueólogo comercial hasta el 2018, no solamente en España, también en otros sitios. Y a partir del 2018, pues digamos que la arqueología comercial dejó de tener sentido y me embarqué en esto del doctorado con la universidad. Con dos premisas, y por eso lo quería contar, mi trayectoria, con dos premisas. Quería pasármelo bien con la arqueología, que no quería que la arqueología desapareciera de mi vida, entonces pues quería pasármelo bien, que iréis algunos dos y de alguna manera pasármelo bien haciendo un doctorado. Bueno, y después también quería explorar lo que son para mí los límites de la disciplina. Quería hacer algo que sirviera para mí y también para la propia profesión, dentro de mis limitaciones, lógicamente, para eso, ¿no? Para, digamos, tensar esos límites de la arqueología. Bueno, hoy vamos a hablaros de las pinturas murales prehispánicas en la Sierra de Madrid. Os voy a contar una historia. Bueno, esta es la Pedriza de Madrid, en un día de finales de enero, principios de febrero, prepandémico del año 2020. Fui con mi padre a dar una vuelta por la Pedriza, que es un parque natural que hay al norte de Madrid, después os diré dónde. Bueno, que es un paisaje bastante espectacular, no sobrehumano, porque tiene unos bloques de granito enormes, rodeado de jaras, que son unas plantas muy bonitas, porque en mayo dan unas flores muy chulas, pero después son plantas muy complicadas para trabajar, ya veréis luego, porque son muy pegajosas y muy
me gusta, parece que no. Y bueno, pues andando por allí nos encontramos con estas pinturas prehispánicas. No solamente con estas pinturas, sino con unos escalones, un muro, que no sé si habéis dado cuenta, la primera diapositiva salía el muro perimetral, como cerrando un espacio, y enmarcando pues una grieta. Bueno, y me quedé flipado, lógicamente, pues saqué el móvil, le hice fotos, hice un vídeo, cogí un GPS porque iba andando por el campo con mi padre, lógicamente no estaba buscando esto. Y tenía la suerte de conocer aquí a esta señorita, que la conocí en el año 2018, ¿nos acordarás? En un congreso de arqueología teórica, que os aconsejo a todos que vayáis, porque son congresos no solamente interesantes a nivel arqueológico, sino a nivel relacional, porque el alcohol, Inglaterra y la noche pues hace una arqueología mucho más interesante, y sabía que ella, aparte de teórica y de que le puedo liar en todas estas aventuras, pues sabía que ella tenía más idea que yo de lo que podía ser esto, y entonces pues le mandé esta foto tal cual. Y básicamente esa fue mi primera reacción, ¿no? Porque yo estaba tranquilamente en mi casa, en casa de mis padres, en el sofá dominguero, y me envió pues eso, ¿no? Las fotografías por el WhatsApp, que como digo, nos conocimos en un congreso, que además de esos congresos son más para divertirte, para hacer algo que no sean de los de tu equipo ni de tu gremio, hacer algo completamente diferente. Ya conocía a Jaime, conocía a algunos, nos encontramos, pues bueno, pasillos, cervecitas y tal, y alguna pizza. Y de repente, Jesús, ese del Congreso, de aquel de Inglaterra, resulta que me envía esto, y me acuerdo que hice esta foto y se la envié, y dije, por el amor de Dios, ¿esto qué es? ¿No? A ver, me quedaba casi seguro del 99,999% que prehispánico no era. A pesar que en las clases con los estudiantes en la asignatura de Historia de América, la optativa se queda muy sorprendido de la cantidad de miembros de la nobleza indígena que vienen a España en los años de conquista, vivir dignamente en capalacios que se construyen en Extremadura y en Andalucía, ¿no? Entonces pensé, no, en un primer momento no creo que sea, ya para seguir la broma, digo, bueno, yo diría, si estoy seguro al 99,9% que no son prehispánicos, también estoy seguro al 99,9% que no creo que sea ningún descendiente de un Moctezuma, de aquellos del linaje que se vinieron a España a vivir divinamente, de, por favor, corona, dame algo para que no te reclame el trono de México Tenochtitlan. Estaba al 99,9% seguro que sí. Dicho esto, pues la academia es muy mala. Y empecé a pensar, pues bueno, como ha visto antes la imagen, la pedriza, la montaña, y empecé a intentar buscar un argumento más o menos académico, confuso, por el momento, y el shock, confuso, pero académico, diciendo, bueno, desde luego los elementos sí que tienen una clara referencia de documentación de época colonial, de documentación colonial que hace énfasis en toda una tradición prehispánica, son iconografías muy bien conocidas del centro de México, de la zona poblano, tlaxcalteca y mixteca, y claro, pensé, digo, bueno, el paisaje es un paisaje particular, es un paisaje bonito, visible en el territorio con esas montañas, las sociedades mesoamericanas, el concepto de la montaña y la cueva. No sé si puedes pasar a la primera imagen de las pinturas, si quieres. Bueno, pero es un poco, aquí os ¿Y qué son con este? Sí, lo sé. Y para responder. Probamos. La experimentación empírica siempre es buena. Sí, una duda. La rueda, ¿vale? Entonces, ¿qué dices? Bueno, esa aquella todavía no he trabajado lo de al medio, pero decías, bueno, la montaña, el fondo, la cueva, el mundo prehispánico, la cueva es el origen de los pueblos. La arqueología del centro de México fue muy utilizada y sigue siendo para la construcción de la identidad nacional en el momento de las independencias. Son modelos e iconografías no solamente del centro de México, sino constitutivos del discurso nacional, de la historiografía clásica, reconocibles y explicados en las escuelas y en la gran difusión. ¿Y por qué no podría estar vinculado también a las nuevas migraciones, ¿no? Es decir, ¿por qué no podríamos pensar, lo primero que pensé yo,
estaba convencidísimo, porque era un razonamiento académico, que para eso estoy, ¿no?, de que podía estar vinculado, ¿por qué no?, a migrantes, ¿no?, migrantes que vivieran cerca de Madrid, que hicieran excursión y que convirtieran, de la misma manera que te he puesto un ejemplo del yacimiento de Chalcancito en Morelos, que es la cueva, la montaña, Chico Bostock, las representaciones, todo ello, son cosas muy incorporadas. Pensé, pues tal vez es un fenómeno moderno, un fenómeno siguiente, moderno, contemporáneo, en todas estas tendencias de los que llaman los mexicanos, ¿no?, de la recuperación de pasados, tradiciones, transformados, reinventados, resignificados, y que, ¿por qué no?, gente que vive aquí en España, en la zona de la Pedriza, la zona viviendo alrededor de la sierra, en la zona donde se hacen excursiones y trekkings y cosas de estas, que han resignificado el espacio como un espacio social para encontrar, ¿no? También todos estos elementos, sobre todo representativos de México, ¿no?, han formado parte de los discursos Tex-Mex, de los discursos de la migración del mundo latino, ¿no? México, los aztecas como, luego será también en Perú, pero sobre todo los aztecas como representantes de ese último gran imperio prehispánico que lucha contra los españoles y que es derrotado, pero dignamente los mexicanos de hoy en día son el reflejo. Eso fue el domingo por la tarde. Si tú recibes esto, es muy malo. Es muy malo. Muy malo. Entre el segundo y el tercer café de la tarde y esto, de repente digo, bueno, lo único que se me ocurre, así de golpe, es que sea un espacio de resignificación de estas inmigraciones, donde los que hemos emigrado de largo buscas espacios comunes, pero ¿por qué no una comunidad latina, ¿no?, que hace de ese espacio, y además con ciertos elementos del paisaje, que reinventa una geografía cultural bien conocida en Mesoamérica, bien conocida, transmitida en las escuelas. ¿Por qué no han encontrado en ese espacio un elemento de resignificación simbólica y cultural? Utilizando para ello, ya digo, unos elementos iconográficos existentes, son casi cortas y pegas de representaciones bien conocidas del Códice Borbónico, del Códice Madrid, no sé pronunciar mal, donde está la representación de Tlaloc, donde está la representación de la diosa de Obsidiana. O sea, en ese sentido, lo único significante que podía encontrar es una redención contemporánea de unos elementos bien construidos para la creación de un espacio vinculado a una comunidad latina, ¿no? Y yo ya tenía mis discursos que tengo fantásticos, maravillosos, hasta que... ¿Hasta qué? Llegó esto. Bueno, pues un poco lo que os hemos contado, la historia esta que os hemos contado, Natalia y yo, tiene parte de verdad y parte de fake o de mentira. ¿Por qué? Porque no es verdad. Es decir, yo no iba por el campo y me encontré las pinturas. Natalia casi desde el minuto 1 sabía que las pinturas no podían ser lo que ha contado. Pero vosotros, entiendo, bueno, no sé, algunos ya sabéis por dónde voy, otros no. Lo que quería representar con este experimento era, vosotros habéis experimentado lo que yo llamo un filtro de Elsewhereness, que digamos de otra edad, que ahora lo explicaré, que tiene que ver con la autoridad que vosotros nos habéis otorgado a vosotros, que somos los que más sabemos de estas pinturas y os habéis creído la historia, ¿vale? Que puede ser perfectamente válida, pero que no la es, ¿vale? Bueno, Perdona que te interrumpa. sí. Debe ser un problema de conexión. ¿A que no hay? O sea, no, bueno, claro. Esa vez que me he quedado yo congelada, que he congelado otra imagen. Es esta pantalla que están usando ellos. ¿Ahora? Ahora. Vale, ahora está. Vale, ¿ya está bien? Vale, perdona. Bueno, voy a hablar un poquito de arqueología fake, un poco de marco teórico, brevemente, porque tampoco me quiero extender mucho. La arqueología fake está dentro de lo que sería la arqueología de las arqueologías del pasado reciente. Yo siguiendo a Campbell y Lewin, que no sé si habéis leído, la arqueología borderline, que es una delicia, habla de que las arqueologías del pasado reciente estudian, lógicamente, la materialidad del pasado reciente, aunque no es lo más importante a nivel cronológico, para mí no lo es, ni para ellas tampoco. Sí que es verdad que las arqueologías del pasado reciente creemos, los arqueólogos, creemos que el pasado está construido desde el presente, es decir, la división entre pasado y presente
es una entelequia, no existe, el pasado está en el presente, como llevan bien. Y también, esto es lo más importante para mí, son arqueologías reflexivas, críticas, heréticas, están en constante movimiento. Yo diría, como he dicho al principio, también explorando los límites que permite la exploración de los límites de la disciplina. El término fake, aunque yo he cogido, digamos, diferentes definiciones de diferentes autores que está conglomerada en el término fake, no significa falso, no significa, no tiene que ver con la falsedad, no tiene que ver, sino más bien con el aparentar, que es lo que ha pasado antes, ¿no? Es decir, el término fake es un término que Holton utiliza, que utilizan otros autores o que soslayan otros autores, como Lowenthal, Tarnovata, yo no estoy inventando nada, pero como que lo he juntado en ese término que es fake. Fake estudia, como bien ahí veis, la cultura material, los espacios, la cultura material, originada en lugares abandonados, como por ejemplo pueden ser escenarios de películas, discotecas, pero lo importante es que son lugares que, digamos, según Baudrillard, serían simulacros. No sé si es un concepto un poco complicado, tiene que ver con lugares que pretenden estar en otro momento y en otro lugar. Es decir, por ejemplo, un escenario de película. Se entiende muy bien un escenario de película que pretende estar en el siglo XIX, por ejemplo, pero se ha grabado en el siglo XX, pretende estar en Estados Unidos y está grabado en la Pedriza, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que a través de una serie de filtros, que lo vamos a ver ahora, son capaces esos lugares de transportarnos a otro lugar y a otro momento, ¿no? Son los filtros que le llamo yo de sorpresa. Todos estos lugares que yo estudio, que a mí me interesan, son lugares que sirven o que se utilizan para escapar de la vida cotidiana. Es decir, ir al cine, ir a una discoteca, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre están abandonados por pasar. Los filtros para el less, como ya he dicho, hoy vamos a hablar sobre todo del lenguaje audiovisual, pero también el tema, por ejemplo, de las discotecas de Alicante, señor Octavio, que estoy estudiando, que son discotecas, lógicamente, que tienen una temática, entre comillas, vamos a llamarlo, entre comillas, histórica, o que tienen alguna sala con una temática histórica, egipcia, romana, griega, lo que sea. La música, el alcohol y las drogas también es un filtro de después. Igual que la autoridad, como vosotros habéis podido experimentar, el terror, pero eso ya son temas que mejor. Es un esquema mío un poco cutre, que es más o menos la realidad afecta al espectador, el espectador afecta a la realidad, y siempre se mira a través de un filtro que distorsiona esa realidad y ese espectador. Es decir, es lo que podríamos llamar el imaginario colectivo, que es lo que nos interesa. O sea, a mí me interesa no saber, no me interesa el decir que algo está representado de manera más o menos acorde a lo que nosotros sabemos como expertos, sino que me interesa es la representación de ese pasado en el imaginario colectivo y cómo ese pasado nos condiciona, o sea, esa representación del pasado nos condiciona a nosotros y al mismo tiempo nosotros condicionamos ese pasado. También, bueno, antes de seguir, decir que, bueno, el tema hay autores como Holton, que es bastante radical en esto, que dice que no importa, porque claro, aquí hay un tema que es el tema de la autenticidad, hay algunos autores que dicen que la autenticidad nos importa solamente a los expertos, porque, según Holton, por ejemplo, dice que, que nadie ha vivido en el pasado, de todos los que estamos, bueno, eso también es un poco relativo, pero todo el mundo sabe cómo es, ¿no? Cómo era. Y dice que, llevando al extremo, un pasado fabricado puede llegar a ser más auténtico, o puede ser percibido de manera más auténtica como del pasado, que uno realmente activa. Eso a él le llama, como estaba hablando antes Ana y yo, vastness, que es muy difícil de traducir, que es, no sé, el sentido del pasado o la sensación del pasado, que son capaces de transmitir esos elementos, esa materialidad. Bueno, también a la arqueología fake le interesa escapar de las grandes narrativas, a través, lógicamente, de la materialidad y a través también de los testimonios orales que estuvimos hablando el otro día, ¿no? Darle voz a los silenciados, a los que no han tenido lugar en la historia, ¿no? En la historia esa de las grandes narrativas. Es una arqueología radical, por tanto, porque quiere destruir esas grandes narrativas. Por ejemplo, en un lugar de rodaje,
es muy fácil de ver también. Todo lo que está delante de la cámara, todo lo que está delante del foco es lo que nos están contando, las grandes narrativas, ahora lo veremos. Pero si salimos de ese objetivo de la cámara, todo lo demás son narrativas que nosotros podemos interpretar cuando vamos a estudiarlo, pero que no nos han contado bien, de manera, o sea, aposta o no, ¿vale? Con ciertos objetivos o no. Entonces, bueno, vamos a encontrar los materiales asociados a la vida cotidiana de los actores, de los extras, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar cultura material asociada al equipo técnico que ha grabado esos escenarios. Lógicamente, como es una historia muy cercana, ¿no?, a lo nuestro, porque es contemporánea, podemos también hacer entrevistas a toda esta gente. Y lo de abajo, bueno, pues es una discoteca valenciana de la Ruta del Bacalao, que lógicamente esta gente tampoco ha tenido voz en contar su historia, ¿no? Después veremos un poco, es un poco diferente, pero bueno, porque... y vamos a hablar de la realidad de lo que son a priori las pinturas prehispánicas en la película. Como ya os podéis imaginar, forman parte de un decorado de una película, ¿vale? Pasa si quieres. Una película del western, una película western del año 85, concretamente, bastante tardío, un western ya raro, bastante mala la película, por cierto, de aquí da fe a Natalia. ¿Y por qué el western? Diréis, bueno, primero el western a mí es un género que particularmente no me gusta, pero aquí la arqueología del pasado reciente creo que puede aportar muchas cosas, a ver si no se me olvida, ¿no?, porque siempre hago referencia. ¿Por qué? ¿Por qué el western? Diréis, bueno, si es un género, digamos, a priori machista, colonialista, violento, ¿no?, que a mí, personalmente, ninguna de esas características, de hecho, me han criticado por haber elegido el western. ¿Por qué? Pues porque hay una parte muy importante realizada ya, porque hay gente de abajo arriba, como ya hablábamos el otro día, gente que se ha dedicado a hacer lo que nosotros como arqueólogos denominaríamos cartas arqueológicas. Es decir, yo ya tengo por ejemplo, este libro que me regaló aquí compañera Paloma hace 3 años, hay blogs, hay Facebooks, hay páginas de Facebook, hay un montón de información que me facilita a mí filtrar y que me quita un montón de tiempo de investigación para elegir qué escenario me interesa más. Por ejemplo, un escenario único como el que acabamos de ver, que tiene pinturas, o un escenario que haya sido ocupado o que haya sido, digamos, utilizado durante 20 años. Es decir, o al revés, que solamente tenga una fase de ocupación y ver las diferencias. Y eso, con esta gente que se ha dedicado a hacer un estudio súper exhaustivo de ver de dónde se grabó cada escena de la película, localizarlo, decir qué películas se grabaron en cada sitio, para mí eso directamente, porque eso me quita muchísimo tiempo y además no pensaba verme todas esas películas que se han visto. ¿Qué quiero decir con esto? Si estuviéramos hablando de época ibérica, esta gente serían detectoristas, serían expoliadores. Lógicamente, esta persona que ha escrito esto, que es Javier Ramos, que ahora lo veréis, para mí, para patrimonio, ahora también lo puedo decir, para patrimonio de la Comunidad de Madrid, que es donde está, esto no es patrimonio, pero me obligan a pedir un permiso porque estoy diciendo que estoy interviniendo arqueológicamente. Lo cual va a ser curioso porque cuando lo haga, pues van a tener ciertos problemas. Supongo, vamos. A nivel de patrimonio, porque... bien, entonces, esta gente que se dedica a recoger los objetos, que se dedica a montar museos con esos objetos que ahora después veremos, que no tienen esa mirada arqueológica, que ven a un arqueólogo interesándose en esto y flipan en colores porque dicen que bien, por fin alguien se interesa a nivel patrimonial de esto. Claro, en otros contextos arqueológicos, ellos serían expoliadores. Entonces, fuera de ese ámbito legal, creo que esto permite crear o sondear otras formas de relación con este tipo de gente que son los que realmente están interesados en esto, ¿no? Porque la Comunidad de Madrid ahora sí ha hecho unas rutas del cine del oeste y tal, pero esta gente lleva publicando y interesándose y catalogando todo esto desde mucho antes que yo, desde luego, y desde mucho antes que la Comunidad de Madrid se interesara. Bueno, ¿dónde están las pinturas? Pues ahí veis el centro de Madrid, las pinturas murales y el Valle de los Caídos lo he puesto un poco por fastidio. Sí. Vale, más o menos, pues ahí donde os he dicho la película, ¿vale? Ahí en Gonzalo de Serra. Vale, la película, aquí viene la señora italiana, a ver si sabe algo. La película se llama Tex y el Señor de los Abismos. Una película que ya he dicho bastante nefasta, que nosotros tuvimos que ver en inglés con subtítulos en portugués, porque no la conseguimos de otra manera. Porque es otro tema, las películas western son propiedad completamente del presidente del Atlético de Madrid, casi todas.
y es muy difícil acceder a ellos. Tienes que pagar tasas, etcétera, etcétera, para poder acceder a ellos o poder utilizar ese fotográfico a nivel científico, me refiero académico o de cualquier publicación. Como veis, bueno, estas son pinturas justo después de hacerlas, que conseguí en el archivo. Bueno, ese es el cartel de Tex-Tex, es un personaje del... ¿Lo puedes explicar mejor? Sí, la Italia es muy famoso. Claro. Es un personaje muy famoso en Italia, yo no lo sé, pero por eso quería que me lo contrastaras. Es de un cómic italiano, ¿no? Que tiene un montón de cómics, pero la película solamente hicieron una porque fue un fracaso, lógicamente, que es esta Texas en los años, que ni siquiera es el primero, que lo hicieron, lo que digo, Duque Cesari en el año 85, ya es muy tardío. Es de un ranger americano del siglo XIX que bueno, se dedica a matar indígenas, lógicamente, ahí en la frontera entre Estados Unidos y México. Aunque bueno, dicen que es un western un poco ya menos políticamente incorrecto, pero bueno, sí es cierto. Y ahí veis los fotogramas de la película hasta el final, casi no sale nuestro escenario, que veis que solamente salen 2 de las 9 pinturas que podemos después documentar, que documentamos. Y veis, abajo, en el fotograma de abajo, es el templo, con las escaleras, ahí no se ven, las escaleras no se ven, no se ven. Con las escaleras de acceso, que bueno, sería por la puertecita esa que veis. Hoy en día se conserva la escalera, se conserva un poco el muro, toda la parte de arriba probablemente fuera falso, fuera sería fake, porque aparentemente parecen rocas, parecen piedras, pero probablemente sean corchopán, como se diga. Y ahí veis los personajes entrando en esa grieta, que a priori era una cueva, donde está el Señor de los Abismos, al que van a matar y después se destruye todo. ¿Sabes? Ese es un poco, bueno, el argumento mejor no lo cuento porque es una sigue. Bueno, ¿qué hicimos? Primero vino la señorita Ana Pastor a evaluar el estado de conservación de las pinturas y tanto el estado de la conservación como que estaban compuestas esas pinturas, ¿no? Porque, como habéis visto en el anterior, como veis, hay unos rojos, hay unos amarillos, hay una cantidad de colores que después pasan, que después no se conservan para nada, porque unos sí, otros no, etcétera, etcétera. Después también, ¿qué más hicimos? Pasa. Hicimos una fotogrametría con dron de las pinturas en su entorno, por lo cual después veréis con Miguel Fernández Díaz, que es un colega de Víctor Nostrum. Después veréis un poco el resultado. Más. Y después hicimos la intervención arqueológica, por eso llamo día 1 del doctor día menos un día 0, una tontería. ¿Qué hicimos? 5 días, finales de julio, principios de agosto, el mejor momento para hacer cualquier cosa ahí en Madrid, que hace un calor horroroso. Y el primer día, bueno, es el equipo, un equipo pequeño, de gente joven, Felice a la izquierda, Ron en el centro, Sofía a la derecha, y en primera instancia está Javier Altamira, que es el que ha hecho el libro este que hemos dicho antes, que vino también el primer día, unos días, vino a echarnos ahí una manilla. Y el primer día lo que hice fue dejarles pasear por el campo para ver qué les decía el entorno del yacimiento, etcétera, etcétera. Lo que cometí el error, aquí está el tema metodológico, cometí para mí el error de dejarles impresos una serie de fotogramas, en lo cual ellos vieron la obligación de localizar dónde se habían grabado las diferentes tomas. Estuvo muy bien, después hice una entrevista grupal. Sí. Bueno, después, esto fue lo que más tiempo nos llevó, que fue una prospección superficial a priori intensiva de la cultura con un GPS total que nos daba una precisión centimétrica, bla, 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 entre las caras, que es lo que he dicho antes. Concretamente no asociado al yacimiento en sí, sino a una zona que en Manzanares el Real se denomina el rodaje. ¿Por qué? Porque se grabaron infinidad de películas en ese entorno. Antes no lo he dicho, pero el rodaje, claro, hay una persona que entrevisté que se llama Sonia Martín, ha hecho un documental sobre las películas que se grabaron en Manzanares el Real, que se llama Un castillo de películas, que me ha dejado visionarla, pero que no se puede visionar de manera online, por desgracia. Y es muy bonito porque, me lo he saltado, es muy bonito porque, claro, Manzanares el Real, me importa mucho el contexto, es decir, Manzanares el Real es un pueblo muy pequeño, en el que de repente se empieza a grabar un montón de películas. Entonces, toda la gente del entorno, toda la gente, todos los vecinos, o eran extras, o eran incluso, o sea, eran extras, o llevaban sus burros o sus máquinas para las películas, y todo el mundo vivía de la industria, bueno, todo el mundo vivía, o sea, era una forma
entre comillas, fácil de ganar dinero. Hay historias muy bonitas con respecto a eso. Y también me contaba ella que había tanta sobreproducción de películas que había veces que había que tener cuidado con el enfoque de la cámara, porque lo mismo estaba grabando un western y se te colaba un romano, ¿no? Lo cual, imaginaros el caos histórico que puede contar en un momento. Y en un castillo que por otro lado es medieval, ¿no? O sea, que se concatenaban las películas en el mismo momento, ¿no? Por lo cual, sí, porque antes no lo he dicho, pero claro, es importante el contexto, es importante que estas películas western se grabaran en el tardo franquismo. Es decir, no me interesa tampoco estudiar yacimientos aislados en el mundo de la teoría, me interesa también meterlos en un contexto socioeconómico y cultural, que es lo que tienen también, ¿no? Es decir, también es importante eso, no me interesa cogerlos porque sí, porque me parezca más o menos interesante. Entonces yo creo que una de las partes, y gracias a la estancia que tenía en Barcelona, de hacer entrevistas y tal, creo que una de las grandes tareas que tengo ahora es ir al pueblo a preguntar a la gente todo esto, todas estas anécdotas que hay muchas y muy divertidas con respecto. Pero bueno, volviendo al tema de lo que hicimos un mapeo, como ya he dicho, de la zona del rodaje, lo que llaman el rodaje, no directamente vinculado a la película, pues de todos los elementos materiales, desde vidrios, bueno, hicimos más de 300 y pico objetos, diferentes objetos, y haciendo fotos solamente aquellos que más interesantes nos parecían. Finalmente, o en paralelo, porque he dicho que hemos tenido 4 personas en paralelo, intenté hacer una metodología sin haber, o sea, un poco al avión, de una arqueología sensorial, porque bueno, no he dicho, pero ellos son todos gente de matrimonio, porque Felipe y Sofía, uno es arqueólogo, el otro es restauradora, pero tienen habilidades artísticas, digamos, por un lado él toca la guitarra, que ahí la veis, que aparte dibuja, ella dibuja, Ron, por ejemplo, siempre se dedica al tema del vídeo, al tema de la fotografía. No lo he dicho, pero todos los procesos, tanto la restauración, tanto lo que hizo Ana, como lo que hizo Miguel, como lo que hicieron ellos, todo está grabado, tengo grabación, o sea, hice una videografía, si sabes que se llaman así, de todo, o sea, tengo vídeos, una cantidad de metraje ahí que no sé qué voy a hacer, bueno, sí, lo tendré que analizar, lógicamente, pero bueno, que ahí está. Y bueno, pues esa arqueología, digamos, esa forma más experiencial o sensorial de relacionarnos con la materialidad que produce, por decir algo, otro tipo de elementos que ahora veremos, ¿no? Que son más difíciles de poner en un denominador común, más difíciles de compartir y de comprender que el lenguaje arqueológico. Bueno, y finalmente, que se me criticó mucho por parte del equipo, hicimos el visionado de la película en mi casa, con lógicamente alcohol, tabaco y otras drogas, para poder, digamos, aguantar la hora y media de película. Y todo esto grabado con una cámara continua, un plano secuencia, podríamos decir, ¿no? Un plano secuencia de nuestras reacciones, de los comentarios, y después hicimos un debate en el que, digamos, el leitmotiv fue: nos tenías que haber dejado ver la película antes de ir a las grabaciones. Lo cual es curioso, ¿no? Porque yo quería, o sea, para mí fue muy mágico, porque creo que está grabado, que está un poco lejos porque no sale. Cuando de repente ven en la película, o sea, cuando de repente el escenario que han estado trabajando cobra esa vida a través del filtro, de repente como que, ¿no? Aunque tú sabes que está en la Pedrita, de repente está en Estados Unidos, y, ¿no? O sea, ese quiebro mental que es un poco lo que yo quería conseguir, ¿no? Y eso de repente como que les hace ilusión. Anda, mira, ahí hemos estado, anda, mira, pues ahí hay un mundo, ¿no? O sea, entonces es como que les explota un poco la cabeza, ¿no? Que era la idea. Así que es. Y bueno, básicamente, ya para resumir un poco, lo que hicimos es cuando ya con detalle, ya estuvo pasando Jesús los dibujos en detalle, y intentar ver qué tanto se parecían a lo que queríamos que eran las fuentes originales y realmente. Y sobre todo no tanto porque, bueno, Plano, que es el personaje de aquí, es el dios de la lluvia, que me pongo un poco ahora sí peliculera, y como decía yo, no digo, bueno, esto lo pongo yo en un examen, y posiblemente los estudiantes nos van a explicar un montón de cosas y nunca nadie se le va a ocurrir que se les escena en una película. Entonces también será divertido ver las relaciones que pueden encontrar, porque aquí podrías empezar no digo a hacer relaciones inventadas, sino encontrar relaciones vinculadas a lo que representan los dioses en el mundo prehispánico, que le encuentras un contexto, cosa que dudo que el asesor de la película histórico realmente le quisiera encontrar, ¿no? Pero una de la academia lo encuentra, ¿no? ¿Vale? O sea,
la cueva, Tlaloc, la entrada al Tlaloc, la lluvia, que es una cosa buena, no sé cuándo, incluso podría hacer un montón de paralelismos arqueológicos reales y sacar pues, un artículo aquí, tomándolo en serio, o sea, academizando lo que es un escenario. Entonces, bueno, estuvimos un poco para el informe, pues intentando identificar los diferentes elementos que se encuentran tanto en esta hoja del códice borbónico. Aquí tenemos al personaje, es una diosa mariposa de obsidiana, ¿no? Y aquí, como no, el dios Tlaloc, que es el dios clásico de la antigüedad central durante todo el mundo prehispánico. Y como yo decía, posiblemente, no sé qué tanto, pero posiblemente más de uno hoy en día tiene un tatuaje con el dios Tlaloc, o puede haber una taquería en México que tiene al dios Tlaloc, es decir, aparte de eso, de ser, con la película no tiene mucho que ver, todo lo que sea, pero cualquiera que lo vea lo puede reconocer. Lo que también era decir, bueno, ¿por qué se han basado en estas fuentes? Entonces, posiblemente porque también la publicación, el origen de los propios códices son publicaciones fácilmente conseguibles en la década en que se estaba haciendo la película, ¿no? Y que se buscaba la escenografía de lo más prehispánica, con gusto confuso, por la distribución un poco confusa, pero que sí realmente lo que están haciendo es toda una serie de corta y pega del personaje principal y de lo que también está vinculado con el calendario. Entonces allá, de la misma manera que se hizo el registro académico, pues académicamente se intentó identificar a través de la fotografía los diferentes elementos y un primer intento de encontrarles algún tipo de relación que estuviera vinculada con tema, la temática, no el argumento de la película. Es como la primera opción, le puedo encontrar toda la relación que yo me quiero inventar, y con muchas diferencias bibliográficas, ¿no? Pero que sería realmente una falsedad, lo que es una cosa muchísimo simple, que es intentar, imagino yo, de notar un paisaje de una iconografía prehispánica en un momento de la narrativa de la película, utilizando para ello un par de publicaciones de acceso relativamente fácil y sencillo por parte del asesor. A quien me tocó decorar mi niño esto un poco para que parezca prehispánico. Bueno, pues podría hablar más sobre la temática esta, que es un poco esto, ¿no? De la misma manera que se hizo la parte de esto positivo. El análisis que no dijéramos de identificar y las cosas que aparecen después, porque en la película no todo estaba pensado. Exacto. Sí. Que queremos pensar que son todas contemporáneas. Queremos pensar porque efectivamente esa fotografía la está uniendo de alguna manera, ¿no? Pero es verdad que incluso en lo ves en la película, ni siquiera sale, si te fijas, no sé si lo han borrado en el símbolo azul, Sí. Y hay otros que no salen, sí. No lo sé. Es una buena pregunta y es un poco lo que después desarrollaré, sí, es decir, que de las 9 dibujos que hay, porque no sé si te fijas que también hay uno justo dentro, ¿no? Ahí, todos, creo que son los 9, y además eso es complejo, los demás son buenos, pero de los 9 dibujos creo que solamente son 3 y 10 segundos, quiere decir, o sea, que hay un esfuerzo por hacer todo eso para que después salga en 10 segundos o menos en un trozo de película al final y solamente 2 de ellos. Bueno, pero parece, digamos, lógico pensar que son todas contemporáneas, pero podrían no serlas. Bueno, ¿qué produjimos? Me suena fatal de lo produjimos, no me gusta esa palabra. Bueno, por un lado, la parte que yo llamo, claro, porque yo vengo de la arqueología de urgencia, la arqueología comercial, dentro de la arqueología, muy positivamente llamarlo procesual, podría que quiera. Yo quería saciar, como he dicho, mi arqueólogo procesual para después intentar abrirme la cabeza e intentar buscar otras formas de enfocar ese estudio. Entonces,
¿Qué hicimos? Y, claro, todo esto es un lenguaje arqueológico, que todo el mundo de aquí en esta sala, más o menos, menos Carlos posiblemente, entendamos perfectamente, ¿no? Y que podríamos hacer, como ha dicho Natalia, un montón de artículos sobre todo esto, ¿no? Y, podemos hacernos todas teorías, hipótesis que queráis. Por un lado, el informe de conservación de Ana Pastor, que no sé si quieres contar algo. Después, la ortofoto 3D, que es una cosa chulísima, lógicamente con un montón, podemos sacar medidas de las plumas, podemos teorizar si son 5 o 6 y por qué, podemos las medidas exactamente de la grieta, y después un mapa de dispersión, que lo veis ahí, que veis que efectivamente, veis que entonces toda esta zona es donde más, porque curiosamente donde viajar, porque toda esta zona que digáis, ostras, pues esto se puede prospectar fácil, ¿no? Porque esto estaba agostado y o sea, era imposible ver nada, ¿no? Pero bueno, cada punto es una categoría, pues o bien ya lo veréis. Después es un muro que sale en la película, una muralla que salen los restos de la muralla, y después estos son los diferentes puntos de grabación. Esto sería donde están las pinturas, y aquí, bueno, pues hay otra serie de elementos que pudimos también coger con el GPS total, pero bueno, estos son puntos, sobre todo ya veis que se concentran aquí, que no tienen que ver con la película probablemente, hasta aquí más o menos sí, pero esto probablemente no. Y después de eso, bueno, estos son un poco los materiales que encontramos. Diréis, ostras, pues pueden ser estos de los refrescos y el alcohol y otros vicios, como digo ahí, podrían ser perfectamente un picnic que hicieron aquí en la Tenerife en los años 80. Digo, pues sí, perfectamente pueden ser, ¿no? Pero curiosamente, todo el material, toda la basura, podríamos llamar, porque con cuenta la variable, porque lógicamente no están protegidos, es muy coherente a nivel cronológico, porque curiosamente cuando tú vas a un escenario abandonado en el desierto de Tabernas, esa cerveza del Águila es la que más se ve. O sea, esa es un fosilía, digamos, de la época de los 70. O sea, es así. Después el tema de la Coca-Cola o de la casera, por ejemplo, también se ve. O sea, entonces nos están hablando de lo que nos decían, ¿no? Las otras narrativas, lo que consumían, lo que bebían, lo que fumaban, etcétera, etcétera. Toda la gente relacionada con las películas, ¿no? Que además eran bastante guarros, ¿no? Porque no se llevaban a ninguna otra parte. Pues los vicios, como veis ahí, en la funda de puro, que había varios. Puede ser que hubiera un vecino que se fumara sus puros ahí. Puede ser. Pero lo que es indudable es lo de la derecha, el material de grabación. Es decir, hay una bobina de cine, y eso que veis ahí también es la fosilía de los lugares de grabación, porque es como una especie de tubo de grafito, de grafeno, no sé exactamente, no me acuerdo bien el material, pero se utilizaba para la iluminación en el cine en esa época, los años 60 al 80. O sea, por lo cual sí que nos está diciendo que eso es un material de grabación. ¿Qué produjimos? La parte sensorial artística, más difícil de entender, más difícil de compartir, por vídeos y fotos artísticos, ya vais sufriendo el calor veraniego, que son las fotos de Ron del seminario, que es, bueno, la verdad es que fue un fotógrafo, dibujos realizados por Sofía, que son propias de caricaturas, ¿no? Pero bueno, este fue casi su primer boceto, ¿no? Porque yo insistí, oye, no lo termines, dame tu primer boceto y después ya sí que lo terminas, ¿no? Es un boceto que ellos tampoco entendían, ¿no? Yo quería que me dejaran lo que habían producido en el campo y después ya ellos que si quisieran retocarlo, pero les costaba, ¿no? Y después música, que si queréis lo pongo, bueno, es una pieza musical que hizo Felipe, que tocando allí el solo, quería su soledad y no quería ni siquiera que la compartiera sin que editarla, ¿no? Entonces, una de las conclusiones, que no sé si la digo, lo puedo decir ahora o la digo después, bueno, si mejor ahora, es que la gente cuando no tiene una guía, la gente, en este caso arqueólogos, que podrían haber sido artistas, en este caso arqueólogos, yo la sensación que tengo es que cuando no tienen guías, intentan satisfacer lo que tú, o sea, lo que el director, en este caso yo, intentan producir algo que para mí sea válido, ¿no? Entonces, no, o sea, porque yo no les dije que dibujaran, yo no les dije que tocaran la guitarra, yo no les dije, o sea, podrían haber, yo qué sé, hecho o sea, yo qué sé, un juego floral con las jarras y ya está, ¿no? O sea, es decir, no, yo no les dije lo que tenían que hacer ni cómo. Y ellos hicieron pues, lo que deberían, pero yo creo que condicionados por lo que ellos pensaban que para mí era importante obtener. O sea, yo creo que la libertad a nivel creativo es complicado en una relación con el patrimonio, por lo menos con el patrimonio. Y ahora las conclusiones. No, nada, es lo que ya he dicho, ¿no? Que los dibujos pues, responden un poco a esto, dijéramos, para tratarlos cronológicamente y digamos en las culturas, sí, son buenas copias, bastante fidedignas de lo que puedes encontrar en la resolución de los artículos de los códices, que no estamos hablando de Maya, realmente que nos ha ido buscando o que nos pudo conseguir, en España o en Italia eran
son cosas, ¿no? Son funciones que tenemos y que por eso básicamente son fácilmente localizables, incluso en librerías, no tengo que ir a la universidad, ponerlo a cualquier librería como la Casa del Libro, no existía, pero para entendernos las librerías de este tipo, lo podían encontrar. Los chicos que tenemos aquí en esta casa, que son los que consultan hoy en día los estudios. Quedaría un poco pendiente porque con el argumentario de la película no terminar de ver, pensamos que vamos a buscar en el resto de la tierra. Me hubiera gustado un poco más, hay otras iconografías que podría haber utilizado perfectamente, lo ves aquí, y es la parte que pues también, porque encontrarle decidió esto si fue una cuestión completamente aleatoria. Pero bueno, eso como volvemos a lo mismo, a ver si no hay fuentes para contrastar o puedes hacer entrevistas o algo, puedes hacer igualmente todo en la, no digo inventiva, porque la razonamos, ¿no? Pero una contextualización completamente parcial desde el punto de vista del investigador que lo hace cuando intenta buscar relaciones según su lógica pues, tal vez más académica. Estar siempre entre, pues porque le quedaba bien ahí, le cabía el dibujo, lo entendía bien, era representativo, o simplemente porque le gustó. ¿Habéis investigado quiénes estaban trabajando en la película? Claro, si ese hay es, alguien que tenía una relación. claro, o sea, mi idea era una de las ideas que era, que no lo he hecho, era que ella intentara ver de dónde lo voy a haber cogido, intentar después entrevistar a quien lo hizo y ver, o sea, y contarlo de manera paralela, ¿no? Es decir, como las conclusiones que ella ha sacado a través de pues, más o menos lo que ha contado hoy, y por otra parte, que nos contara quién lo hizo, o si no lo encontramos vivo, pues alguien que tuviera alguna noción. Pero claro, vino el COVID y el tema de entrevistas se complica. Pero es uno de los temas que a mí me parece más interesantes, aunque ella ya, ¿no? Es decir, como en paralelo, ¿no? Es decir, ¿por qué razón? Al final es lo que hablaba antes, ¿no? Es un imaginario colectivo que a mí, que yo no tengo ni idea, pues mezclar eso me parece fantástico y me lleva al México, ¿no? Al México prehispánico, y a ella a lo mejor me parece una barbaridad, una aberración como experta el mezclar esos monigotes, ¿no? O sea, pero es decir, yo creo que entiendo que el lenguaje visual es lo que decía, ¿no? Que es capaz de unirlo y que tenga sentido para la mayor, para el 99,9% de la 99% de la población, ¿no? Porque al final crea, ¿no? Es decir, es una cosa que probablemente harían porque a lo mejor estaba en algún libro que yo sé. Sí, no, puede ser, pero también no es lo más típico que te esperaría. Sí. Si quieres, ¿no? El imaginario colectivo prehispánico. Sí, no Me es sorprende que hayan elegido eso. Ah, sí, a ti te sorprende por eso. Ah. Porque de todas las formas, casi más la pirámide. Bueno, has visto, después están los frisos esos, ¿no? Que dijimos que podían ser... Bueno, la construcción abajo ahí, dices, bueno, la cantera no me queda, pero abajo me dices que un cierto ahí de algo que te acuerdas de Isla, por la decoración geométrica. Pero es lo que decías, igual que tú, ¿no? O sea, yo lo vi y dije, vale, sí, es bien conocido, pero incluso más para los mexicanos, ¿no? Está Papalote, para una película que es además que es pues perfectamente podría ser el mexicano, pero... Entonces, el ejercicio es buscar quién pues saber si hubo una asesoría académica. Lo dudo. O si fue al trabajador de turno de la película y la gente te ha tocado, búscame algo prehispánico y la persona dijo, mira, este que queda grande, queda bien aquí, queda bien. Pero me parecía el ejercicio, lo hemos planteado un poco así, pero es verdad, ¿no? O sea, si te pones académica de algo que es completamente factual, casual y demás, le puedes encontrar una relación de algo que te da una montaña, y que es un argumentario absolutamente válido, ¿no? El Altepe, el Cerro de los Mantenimientos, la entrada a la cueva, Tlalocan, los tlaloques, que son los ayudantes de Tlaloc que viven bajo tierra, junto al agua, o sea, tengo una tesis. Y sería lógico, o sea, sería correcta, pero claro, el origen no tenía esa... Entonces, esos discursos como construimos los pasados, ¿no? Y desde un punto de vista académico, como enseguida nos centramos en buscar
Y yo decía, no, es una película, no, pero tiene que ser una película que represente algo de verdad, de real, y a lo mejor fue realmente aleatorio. Con unas cervecitas se juntaron y dicen, me gusta tengo infantil, ¿no? Y lo montamos los días, pues que no me invito ya está. Sí, hay historias muy bonitas con respecto a eso, de libros que hablan de decorados y, por ejemplo, había uno que decía, no me acuerdo para qué película de época medieval, que decían que habían huido de la academia, habían huido del asesoramiento académico porque la sociedad, no sé, en aquel momento había un libro que no sé, o sea, creo que era de algún no sé si era algún libro o era un cuadro, creo que representaban a priori algo que todo el mundo reconocía como medieval y se basaron en ese cuadro porque era lo que todo el mundo iba a reconocer como medieval. Daba igual lo que fuera medieval o como los expertos dijeran que iban vestidos, porque como lo que importaba, lo que estaba en la sociedad era ese cuadro, y hicieron todo el atrecho y todos los vestidos de todo según ese cuadro. Y te dice tal cual, si no importaba tanto, lo que decía antes, no importa tanto la exactitud, sino cómo los demás pueden decir, es que esto es medieval claramente, ¿no? O sea, ya me he metido, ¿no? Es decir, un poco como el famoso caso de los vikingos y los cuernos, ¿no? Es decir, los cascos de vikingos que se supone que no llevaban cuernos, pero todo el mundo ve un casco con cuernos y todo el mundo vikingo, ¿no? Y a no ser que venga alguien aquí experto en esa época y diga, pues no, eso no es verdad, pero da igual, porque el imaginario colectivo, o sea, yo no me planteo, o sea, no critico eso, ni digo que sea bueno ni digo que sea malo, simplemente me interesa ese pasado que simula, que es yo creo que en este caso. A mí esto es lo que me sorprende, que se haya elegido estas imágenes, pero bueno, yo tampoco vivía en España. Sí, pero a lo mejor yo creo, a ver, el de la izquierda mira al centro y el de la derecha mira también al centro. Sí. Se han elegido por la orientación. Puede ser. Pero con los documentos, o sea, por ejemplo, si hubieran cogido, no sé, el Códice Borbónico, hay otros personajes que podrían juntarlos. No se han buscado dos libros distintos de los dos textos y han dicho este y este. Pero como en la película, pues usar. Y diciendo, a ver si algo que digas, bueno, porque dicen, no, tampoco. Y como dice Alessandra, son muy conocidos, pero para una película hay otros personajes incluso como más dramáticos que enterras en plano, pues que tienen una cara de tío simpático ahí. Es una imagen amable, hay otras estupendas de Nicolás de Putin, por ejemplo, ¿no? El dios descarnado de la muerte que está así, está calavérico, eso como para una película que vas a matar a alguien malo, ¿no? El demónico, claro, sí. me hubiera pegado más que, claro, que es buena gente, es un dios bonachón, o sea, a veces se enfada, trae la tormenta, pero trae la buena lluvia, entonces, claro. El personaje de la buena lluvia, que es la que yo te espero, que no hagas que te estás viendo otra vez, y que no está complicado, no hace falta hacerlo, ¿no? Entonces, tengo esto. Como conclusiones finales para debate también, a ver, esto lo voy a mover ahora, ¿no? Sí. Sí, consigo. No se ve en la pantalla. ¿No se ve? Sí, ahora sí, mira. Sí. Dices, vale, perdón, Sí, vale, te entiendo. Bueno, a ver, primero, en los lugares de rodaje, como he dicho, hay cosas que en la película vemos en campo también, por ejemplo, lo que ha dicho Marga, las dos figuras centrales. Hay cosas que en la película sí, en el campo no. Por ejemplo, cosas como el friso este de arriba del templo. ¿Por qué? Porque pues no se conserva, porque es efímero, por lo que sea. Cosas que en la película no, que es lo que más me interesa a mí, que en la película no y en el campo sí. Como hemos dicho antes, de las 9 pinturas solamente salen 2. De toda la materialidad que hemos dicho, obviamente eso se oculta. Claro, obviamente no van a salir todas las basuras. E incluso el atrecho, ¿no? Muchas veces el atrecho tampoco... Alguien se ha Vale, o sea, es un poco lo que me interesa. Aquí un debate que tuvimos el otro día en San Andreu, que dijimos que era mucho más importante el mundo de la oralidad, el mundo del acceso al pasado a través de la memoria, que desde luego es así, para mí también. Lowenthal decía que la cultura material, bueno, está tratando de aquí de manera un poco cutre, la cultura material es más honesta y más precisa que el texto. Él habla del texto, yo hablo también, por ejemplo, del lenguaje visual. Lógicamente, para mí, bueno, podríamos debatirlo, ¿no? Si es así o no. También dice Lucas, ¿no? que lo que hemos dicho antes, ¿no? Las narrativas silenciadas, la otra realidad, la realidad oculta, ¿no?
lo que no nos cuenta y lo que nos cuenta la materialidad. Como dice también Alfredo Rival, la arqueología es indiscriminada, ¿no? Que no es capaz de discriminar. O sea, lo dice en positivo. Yo ahí creo que es un poco naif esa frase, pero bueno. Lo que dice Lucas, la prehistoria siempre estamos haciendo prehistoria o antihistoria o antihistoria. Es un concepto. Después otro tema que a mí me gustaría debatir, que no sé si os parecerá bien, creo que durante la corta intervención la técnica, es decir, creo que al final la arqueología nos estamos tecnificando demasiado en este mundo tan visual en el que vivimos, que incluso nos metemos en esa rueda sin preguntarnos, como decía Ana también antes con el tema de por qué estamos haciendo el análisis de las pinturas y a lo mejor no tiene sentido, ¿no? Pues creo que la técnica, en este caso, puede llegar a matar la creatividad, ¿no? Es decir, yo creo que es como el vídeo que es de Radio Star, yo creo que la técnica es la tecnificación tan extrema en la que estamos sufriendo con la arqueología y en la que yo me incluyo, porque como veis, la mayor parte de todas las cosas que he hecho son cosas técnicas, ¿no? Para conseguir datos que puedo analizar, puedo hacer un montón de cosas con ella. Yo creo que también nos quita esa parte creativa que podríamos de pensar otras formas de relacionarnos con esa materialidad o ese pasado. Y finalmente, una anécdota, para mí los lugares de rodaje de discotecas podrían ser considerados, en este caso, lugares de patrimonio. Yo quiero contaros una anécdota aquí, que Paloma ya la sabe, porque ya es un poco del crash antiguo. En el Netflix hay un documental que se llama Sad Hill Unearthed, y va de un cementerio que hay en un pueblo pequeño en Burgos, que se hizo para la película Bueno, el feo y el malo, de Sergio Leone, en los años 60. Bueno, lo hizo el Ejército Español concretamente. Es un cementerio, digamos, con forma circular en torno a una era, que se quedaba, bueno, que se creo que se veía desde el paisaje, se veía desde la fotografía aérea, y que un grupo de frikis, de gente no experta, se dedicó a excavar, a poner en valor, a poner cruces encima de las tumbas, si pagabas un dinero te ponían tu nombre, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Hicieron un documental que participó en Morricone, de Metallica, o sea, la verdad es que el documental está muy bien, os aconsejo que lo veáis, porque volvemos a lo mismo, es decir, ellos ahora, cuando yo les vi presentando el documental hace 3 o 4 años en tabernas, decían, es que claro, nos vemos un poco sobrepasar, porque ahora lo que nos preocupa es la conservación del sitio, porque claro, viene tanta gente, viene tantísima gente, y que es que no podemos protegerlo de ninguna manera, ¿no? O sea, es que están quitando las tumbas, están pisoteando todo, viene con... Y claro, ellos querían, lo he mirado por curiosidad a ver si había cambiado el tema, querían en aquel entonces, 2017-2018, patrimonializarlo, es decir, protegerlo culturalmente. Y lo estaban demandando, no les han hecho caso por lo que veo todavía. Y ellos decían, no es que Clunia, que está cerca, es un yacimiento romano súper importante, no recibe ni un tercio, ni un décimo de las visitas que nosotros vivimos. Y sin embargo, ellos tienen un montón de dinero para gastárselo en restaurar y tal y cual, y sin embargo nosotros no tenemos ni un euro, lo hacemos todo artísticamente, bueno, con su asociación. Entonces, yo creo que también esto lo que nos habla es que de abajo arriba, y ya te digo que los yacimientos, para mí, yacimientos de la Comunidad de Madrid, que está investigando, lo mismo pasa. Es decir, hay gente que está interesada en que eso, es decir, hay mucha gente interesada en que eso sea considerado patrimonio, que eso, o al menos, claro, es que es curioso, ¿no? Porque al final es un galo de las discotecas, pero podemos dudar más, ¿no? Si deberían de ser para, claro, para José María, que no sé si bueno, es un discotequeo de los años 90, pues para él la discoteca Manamana de Santa Pola es patrimonio, porque él, y eso lo van a tirar, al final lo van a terminar tirando, ni siquiera tiene un contexto histórico eso, pero quiere decir, no tiene la recreación histórica. Pero él guarda en su cajita pues un montón de cosas, de entradas, de tal, que yo siempre me pregunto y digo, claro, él es patrimonio, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros como expertos tenemos que decidir qué es y qué no patrimonio y qué es y qué no digno de ser protegido, ¿no? Que tampoco sé si sería bueno que estos sitios se protegieran, porque como le dices tú a toda esta gente que una vez que tenga esa protección que no pueden coger las latas y las botellas. Sería ahora no hay, perdón. Bueno, pues eso es un poco las bandas así que se me han ocurrido como plantear. Y nada, muchas gracias. Bueno, creo que hay una más, pero muchas gracias. Seguidme si queréis en Instagram. No soy muy activo, la verdad, pero bueno, esto es lo que hay. Esto es en Alicante. Bueno.
lo más importante que soy investigador. Eso fue muy divertido. Voy a coger esto Sí, porque claro. aquí esta gente del chat quiere comentar algo o otra. ¿Quién se anima a decir algo? Tengo muchas cosas también, pero Yo primero Raimi, Raimi. Sí, primero para compartir y mira, Y voy a dejar de grabar si no se importa ahora, o grabo el debate ya. Se graban los debates. Ah, vale. Selene. Venga, Selene, no me hables de text, por favor, no tengo ni idea. No me hables de text. Tex Bueno, en sé que es un Italia rancher. es como un mito. Ya. Muchas personas pagan mucho dinero para el número más antiguo. Una cosa práctica. He encontrado en internet que la empresa productora de la película es la RAI, que es la televisión pública italiana. Así, ellos tienen que dar información porque es servicio público. Vale. Es una cosa práctica. La segunda è proprio la RAI, cioè in Roma, sta Cinecittà, che è una grande área de la ciudad donde giran películas de varios géneros desde muchos años. También película muy importante y famosa en todo el mundo. Es una parte de esta, no, es una parte de esta ciudad del cinema, es como musealizada, porque organizan visitas, es como un patrimonio. Así, las personas van a ver la escenografía más antigua y más famosa. Creo que este proceso de patrimonialización allí está ya moviendo. No tenía ni idea, la verdad. Me parece. Tienes un viaje a Roma. Sí, yo no sé nada de España. Yo no sé, pero de idea, porque esto obviamente así un poco de lado, pero todo lo que es el Spaghetti Western, de Almería, sí que hacían rutas turísticas y cosas de esos, pero no sé. No, pero igual, al final lo único que han hecho es arquetimatizar una serie de decorados, que son los que puede la gente incluso quedarse a dormir y visitarlos, pero sí hay gente que hace rutas, pero no estoy seguro de que lleven a los decorados. Claro, puede ser que algunos sí, pues sí. Puede ser que haya gente que sí. Sí, yo conozco gente de Almería también. ¿No? Vale, ¿puedo? ¿Nadie más de momento? Vale, bueno, mi intervención voy a intentar resumirla al máximo. Por así decir, yo he visto este espacio, ¿no? Estas pinturas, pues yo fui a verlas, Jesús me preguntó si podía hacer un estudio así un poco preventivo, porque él estaba analizando el espacio desde una perspectiva muy arqueológica para luego darle también su visión y su interpretación acerca de este espacio. Y bueno, en ese sentido quizás lo que hice fue cortarle un poco las alas, ¿no? Al decirte, ¿para qué es necesario coger tantas muestras, hacer analíticas, gastarte un dinero? Porque este proyecto no está financiado de momento por ninguna institución, sino que es un proyecto altruista, ¿no? Es decir, quizás puedes invertir ese dinero que te gastarías en buscar entrevistas con las personas que van por la documentación, ¿no? O sea, se trata de una película que quizás tiene una documentación, o sea, que no tenemos que recurrir quizás a hacer esa inversión analítica que recurrimos en otro tipo de yacimientos, en otro tipo de contextos, desde el punto de vista de la analítica, de análisis de decir qué pigmentos están entrando en juego, o en cambio, quizás te interesa porque lo quieres relacionar con un momento en el cual se están haciendo estas pinturas, ¿no? Partiendo de una base, eso es vandalismo. La Pedriza es un lugar que está protegido, que estas personas vienen a rodar películas allí y pintan directamente sobre la piel, o sea, sobre un material. O sea, para empezar, esas pinturas son vandálicas. Pero no estaba protegida en el 85. No, Claro, y además, sí. pues sí, No lo sé, eso habría que mirar. O sea, me refiero que desde un punto de vista. Esa parte vandálica no lo había pensado. O sea, luego viene la parte emocional, ¿no? De decir, oye, qué curioso, yo no tenía conocimiento de que, por ejemplo, yo soy de Madrid, de que en La Pedriza, que eso sí que han ido mucho con mis padres a pasear, hubiesen estado rodando películas. Y es cuando tus padres te dicen, ah, claro, es verdad, si es que aquí se rodaban, pero como que no está en ese sentido en la cultura popular, ¿no? Esto, por hacer algunas aclaraciones, de decir,
Para mí fue un placer colaborar con esta investigación, porque todo lo que me explicaba Jesús era un punto de vista muy interesante, y lo único que hice fue limitarme a hacer un informe muy preventivo y decir, pues si te animas algún día a llevar un documento a la Comunidad de Madrid para fomentar la protección o la declaración de este espacio como un yacimiento contemporáneo, que tengas aquí también sobre el papel el hecho de decir, ya el daño está hecho a la piedra, en ese sentido es irreversible, pero no sería una estupidez plantearnos consolidar esas pinturas para que no se degraden más. Sabemos qué colores había, pero quizás no sería tan absurdo. Eso, por la parte un poco que toca la conservación, pues si os preguntáis un poco qué hicimos, un informe muy somero, muy preventivo, que pudiese utilizar para lo que necesitase dentro de lo que fuera su investigación. Y pasando ya al tema más teórico, al tema de lo que Jesús ha definido como arqueología FAIR, yo tengo dos cuestiones fundamentales. La primera es, ¿qué le preguntas a estos espacios, ¿no? Tú como investigador, ¿cuáles son la primera pregunta que tú te planteas cuando llegas a un espacio como estos, ¿no? ¿Qué es lo primero que le quieres preguntar a estos espacios? ¿Y por qué piensas que esa mirada arqueológica, esa percepción tan, por así decir, holística que se propone desde las posiciones teóricas que tú has planteado, van a situarnos en la contrahistoria, ¿no? Van a ser capaces de contarnos una contrahistoria. O sea, en ese sentido, mi pregunta es, ¿qué pregunta les haces tú? ¿Qué sesgos tiene tu visión del momento, que es a corto plazo, por así decir, y puede estar condicionada por tu adolescencia, por tu infancia? O sea, porque, por así decir, en nuestra generación existía una mitificación de la ruta del bacalao, de las discotecas, tal. Hoy en día son lugares que han sido muy expoliados por muchos grupos, tanto de fotógrafos de lo abandonado, como de espiritismo, como de ir a hacer todo tipo de perrerías, porque están abandonados, por así decir, y muy transformados. Y una reflexión en torno a si estos espacios no son tan un simulacro en el sentido de tal, sino que en el fondo estamos hablando un poco de también, en el caso de las discotecas, espacios de ocio, leisure, y en el caso quizás de un rodaje, estoy gritando un poco por encima de los micrófonos, perdón. En el caso de un rodaje, esta materialidad nos está hablando de las personas que trabajaban aquí como empleadas, es decir, de un técnico de sonido, de un técnico de luz, y lo que tú quieres transmitir a través del registro arqueológico es parte del tipo de la narración, de por qué la narración o la vida de las personas que trabajaban. A mí no me queda muy claro cuál es el objetivo un poco de descifrar qué vidas, ¿no? Qué historias, qué narrativas. En ese sentido, o si os habéis planteado también hacer un poco de trabajo etnográfico en cuanto al impacto de estos rodajes a nivel de lo que fue la Sierra de Madrid, los habitantes de estos pueblos, cómo contrastarían ellos con esa cultura material. Un poco entender cuáles son las preguntas que tiene la arqueología FAIR, o sea, qué aporta la arqueología FAIR a la interpretación arqueológica de los siguientes años y qué conexiones tiene con otras tendencias actuales de... Yo sé que no es una pregunta fácil. Bueno, pero que son ideas que a mí pues, me han ido llegando a lo largo de la conferencia, ¿no? Porque yo me decía, bueno, salen balas, salen elementos que están vinculados al rodaje per se, es decir, a la historia ficticia que aquí se está narrando. Exacto. Pero la materialidad de este espacio me retrotrae también a las historias de vida de los trabajadores de estos rodajes, a sus condiciones, a todos los profesionales que entraban en juego y que además se podrían comparar con las historias materiales de otros rodajes y entender respuestas a preguntas que quizás no tenemos por el tema de la informalidad de los contratos, de la precariedad del sector, de cómo evoluciona y que también serían importantes resolver a través de esto. Ya está. Muchas cosas, muchas sí, cosas. Son muchas cosas. Pero se pueden resolver solo con la pregunta de qué le preguntas a los espacios. Pues, ¿qué le pregunto a los espacios? Bueno, tampoco es que haya intervenido en muchos espacios de arqueología FAIR. De hecho, lo primero a lo mejor es, o sea, ¿qué le pregunto? Es que, claro, yo me voy a la parte metodológica, ¿no? Es decir, me voy a la parte metodológica de saber, o sea, lo primero que tengo dudas es saber cómo afrontarlo a nivel metodológico, que es un poco, es decir, si una prospección con la que hicimos o una documentación fotogramétrica es suficiente, si una excavación te va a decir, o sea, decir, creo que aplicar la metodología arqueológica más tradicional puede ayudar, como diría ¿no, Lucas, en esos temas de consultar, de lo que te acabas de decir tú, ¿no? de encontrar esas narrativas
detalladas, o que sí, que efectivamente están hablando de la cotidianidad de la gente que trabaja allí. Claramente que será lógicamente contrastada con el tema de los testimonios de la gente viva, ¿no? Eso es Claro. muy importante, ¿no? Y de la precariedad, por supuesto, porque por ejemplo no aquí, pero en Almería hay muchísimas botellas de agua. Lo que está diciendo es que lógicamente o no bebían agua, o la gente extranjera que venía no bebían agua de grifo, o directamente bebían agua o sea, también se pueden ver cosas de enfermedades, también hay cosas de diarreas, o sea, hay cosas muy interesantes, sobre todo en Almería, aquí no nos hemos encontrado. Pero sí que es verdad que está esa materialidad asociada a la ocupación del lugar, o sea, es decir, que no serían fake, o sea, esa materialidad no es fake, porque sí que te está dando un espacio, un uso de espacio de esa gente, de los técnicos y los que hacen posible ese espacio. Después está la parte que se llama fake, que se llama el atrecho, las balas, y que sí forman parte de la película. Pero, ¿qué le preguntaría? Bueno, yo creo que abren más incógnitas o sea, yo creo que la arqueología fake para mí es un poco lo que he dicho, ¿no? Como vías al no estar protegido, al ser tan contemporáneo, al poder contrastarlo con otras fuentes, yo creo que abre más vías, o sea, abre más preguntas que respuestas. No, tampoco te podría decir. Por ejemplo, ¿por qué he elegido ahora el nuevo escenario que voy a excavar en la Comunidad de Madrid? Si te soy sincero, que se llama Content City. ¿Por qué? Porque estuvo Clinic. Entonces, a mí el titular de se está excavando donde de Clinic ya como titular de periódico, como que me divierte. O sea, simplemente yo, o sea, eso es lo que me divierte. Después, claro, es un espacio que ha sido destruido hace poco, que la Internet intenta poner en valor a través de una aplicación 3D como va, y que, bueno, yo qué sé, o sea, pero tampoco te podría decir cuál es la pregunta que le hago a ese espacio. O sea, yo creo que quiero pensar que la arqueología es un nuevo filtro de realidad. Y para mí esos lugares han perdido el filtro de realidad a través de, o sea, ya, aunque tú los filmes, ya no van a crear esa otredad, ¿no? ese transportarte a otro lugar. Y sin embargo, yo creo que la arqueología es una, que no, ya digo que lo tengo muy parametrizada, para mí la arqueología, como digo, la tesis es un nuevo filtro de la realidad, pero tampoco no tengo muy desarrollado eso. Vale. Sí, ahora tenemos la pregunta de David Barreiro. Va a la base de la arqueología fake. ¿Qué criterios se sigue para saber cuándo una actividad forma parte de la vida cotidiana y cuándo es un mecanismo de evasión? ¿Esta distinción sigue teniendo sentido en la época del hiperconsumo, donde se podría decir que todo es simulacro, incluido el patrimonio? Completamente, bueno, es que no sé si es una pregunta o directamente no, o sea, yo estoy de acuerdo completamente con lo que dice. Bueno, es decir, pregunta por el criterio. El criterio, yo creo que lo hemos hablado. Es algo fake, cuando claro, en la vida cotidiana, cuando es un mecanismo de evasión. Claro, y que hay lo que hemos hablado justo ahora. Es decir, al final, aunque el yacimiento ya formaba parte de una película y que son decoradas de película, al final la materialidad que nos encontramos bastante, como acabamos de decir, es de la vida cotidiana. Por lo cual, efectivamente, la vida cotidiana y la evasión, en ese caso, se juntarían en estos lugares, yo creo. Es una vida cotidiana de gente que, bueno, tampoco es que sea muy cotidiana, ¿no? Porque al final son actores, o son, no es una vida cotidiana como todo el mundo puede pensar, pero sí es lo cotidiano para ellos. Por lo cual, en este caso, yo creo que es más el elegir el lugar que lo que después la materialidad que te puedas encontrar ahí. Porque escoges un lugar de rodaje, ya es un lugar de evasión, desde mi punto de vista, aunque no va a partir de ahí. O sea, es muy buena pregunta, no lo había pensado así. Sí. A ver, para no Y, claro, sí. A ver, lo puedes traer Nacho. Entiendo que se busca la cotidianidad dentro de la industria de la evasión, sí. Bueno, pero no solo, porque yo creo que también, por ejemplo, todos los elementos del atrecho, o por ejemplo lo que hemos visto en las pinturas, no forman parte de ese elemento de la evasión, yo creo, de que haber formado parte de la película y haber sido capaces de formar ese simulacro, o sea, formar parte de ese simulacro, que es lo fake, por lo cual yo creo que hay esas dos materialidades.
Bueno, y no es lo mismo rodar una película en un estudio que rodarlo evidentemente en un escenario al aire libre, ¿no? Yo creo que ahí está un poco la respuesta al por qué hay tantas pinturas, a pesar de que luego salgan muy poco o salgan algunas. Me imagino que sería porque el día que las encargan no saben bien dónde van a poder meter las cámaras, cómo van a hacer los planos. Claro, exacto. Yo creo que seguramente si tuvieras el metraje real, supongo, estarán todas. O sea, digo yo, porque si no, no haces 9 pinturas. O sea, gastas un dinero y un tiempo que sí, que a lo mejor dirían, ostras, pues a lo mejor si lo grabamos de aquí salen estas pinturas, lo grabamos de allá salen estas, ¿no? Yo creo que eso tiene más que ver con algo técnico. Sí. Hombre, la idea es que puedas ir a etnografiar un rodaje actual, real, a aire libre, para que puedas entender un poco, ¿no?, cuáles son las pautas a la hora de entender este tipo de escenografías, ¿no? Yo pienso que eso sería importante dentro de estas metodologías actuales, o sea, dentro de las nuevas metodologías que se proponen, para entender ese fake, ¿no? Porque a lo mejor las que nosotros tenemos como arqueólogos nos ayudan a entender más lo cotidiano, pero quizás no este fake, o sea, este es mi sugerencia. Sí, eso es bastante interesante. Sí. La etnografía de un set de rodaje al exterior, me parece. Yo a lo mejor no la tontería porque me queda un poco alejado, pero en la medida de lo posible que sea con los materiales que se utilizaban en los años 80, porque la técnica para hacer los planos Ha cambiado. hoy en día puede ser una tontería, ¿eh? Pero si nos utiliza un dron, lo invento, pero obviamente no en 85, pero un tío con una vértiga que tenía que buscar el espacio. Ojo, también era un tema de los metrajes y el metraje pues se corta y se pega, el trabajo del montador también puede variarte mucho la dinámica explicativa de la película y el propio montaje de la película por un montador también tiene mucho de cómo se narra la historia. ¿Hay mucha gente haciendo este tipo de arqueología o sois 3 en el mundo? Que yo sepa, nadie. Bueno, David Barreiro sí que sé que ha publicado, bueno, que lo ponga ahí en los comentarios, sé que ha publicado, bueno, porque él estuvo haciendo, creo, no sé si estuvo algo de tabernas, creo que vamos, él ha escrito cosas sobre la arqueología, el cine, escenarios y creo que también sobre lo que he contado antes desde Mentería Archivo también ha hecho cosas, o sea que se lo dice cosas así. Pero después, fuera de eso, yo creo que de escenarios de películas sí que se han excavado, lo que no me acuerdo es cómo se llama el autor, pero en Francia se ha excavado lo que es, no me acuerdo cómo se llama tampoco ese. En este caso, nada, dice David, pero me encanta esta línea. Algo complicado, no sé. Pero bueno, que sí, se han excavado y después también se han excavado varios escenarios, por ejemplo, en México. Es que ahora me has pillado porque me tenía que explicar en background. Pero sí, o sea, escenarios de películas se han excavado, que yo sepa, al menos dos. Uno en México y otro en Francia. Y una vez en un congreso me encontré a alguien que estaba haciendo la arqueología de los cohetes del espacio. Y aluciné, claro, sí, de misiones espaciales. Aluciné, porque claro, nunca me había esperado que esto existiera, ¿no? Me suena bien esa Hay mucha basura espacial. Hay mucha basura. Esto me tenía sus cuestiones metodológicas interesantes. Bueno, pues si queréis cerrar un poco, o alguien tiene alguna aportación más, algo que decir. ¿No? Nadie puede echar tampoco. Bueno, pues nada, a mí me gustaría resaltar también esa parte del valor social que le están dando a este tipo, bueno, pues no sé si de patrimonio, depende de dónde y depende de qué manera, igual en Almería sí, en Burgos todavía no, o quizás sí como desde abajo hacia arriba por esta asociación que comentaba Jesús, que estaba en documental en Netflix, pues lo que presentarnos aquí, que comentan todo el proceso de recuperación y puesta en valor, es que al final es efectivamente lo que hacen, una puesta en valor sin ningún tipo de apoyo institucional a priori, luego ya se verá. Y yo creo que también es importante tener en cuenta esta vertiente de que quizás todavía no se ha considerado estas pinturas en concreto de la periodista
el patrimonio, pero eso no quiere decir que no es futuro. Tanto los expertos como las personas que vivan allí y la gente interesada que ha tenido de alguna manera vinculación con las pinturas, con las películas y con ese lugar, sí que lo quiera poner en valor y hacer estas rutas que dices que estaban comentando, Sí. que estaban empezando en la comunidad. Sí, ya hay rutas, sí. Hay rutas. Entonces, de alguna manera sí que se está patrimonializando. De alguna manera se está patrimonializando. No sé cómo irá, ya te digo que el Museo de Madrid, Arqueológico de Madrid, tendrá que recibir en breve, cuando haga una intervención, trozos de botella del Ávila, ante lo cual va a ser todo muy curioso, porque claro, me han pedido un permiso de intervención, por lo cual tengo que hacer un proyecto al uso, porque bueno, eso no os lo he contado, pero en Almería me pasó igual, yo le decía, pero vamos a ver, quiero hacer una intervención arqueológica en un escenario de abandonado de Western en Tarragona. ¿Necesito permiso? Si vas a hacer una intervención arqueológica, sí. Y bueno, digo, ya, pero si no está protegido, da igual. Bueno, y si voy a hacer que se le llamaba de otra manera, una excavación, entonces no. O sea, si lo llamaba intervención arqueológica, o sea, siempre que llamara algo arqueológico, o sea, la mujer como que petó el cerebro de no entender. Según la ley de patrimonio, ¿no? Claro, no porque no está protegido a nivel de patrimonio. O sea, entonces es como si yo excavo en mi jardín, ¿no? Oye, necesito un permiso arqueológico para hacer una intervención arqueológica, un sondeo, porque me apetece ver si hay cuántos estratos hay en mi jardín. Pues te dirían, pues sí. ¿No? Entonces, han tardado en resolver en Madrid, pero sí, o sea, me han pedido un proyecto, con lo cual me parece muy interesante porque es patrimonializar eso, ver dónde acaba eso, dónde acaba esa línea, porque lógicamente todo el material que yo me encuentre tiene que ir siglado, tiene que ir inventariado, tiene que ir al museo, y entonces, pues bien, va a estar interesante. O sea, el mero hecho de que tú te estés interesando, ¿no? Que hayas llevado que tengas a una persona experta en iconografía mexicana, que hayáis hecho un levantamiento ortográfico, que además es muy bueno para la conservación. Claro, todo eso es lo que está haciendo, ¿no? Está generando, le está dando el valor institucional a estos espacios, ¿no? Estamos creando patrimonio. Exacto. Sí. O sea, ya digo que yo sé, o sea, toda la gente de las asociaciones de hoyo cine cualquiera, todos están flipando un poco de colores porque un arqueólogo le interesan todos estos temas. No lo entienden muy bien desde el punto de vista arqueológico, no lo entienden muy bien, pero dicen, bueno, pues si quiero excavar esto, pues sí hay un montón de documentación y tal. Pues yo creo que estaremos al tanto de las redes para ver cómo va la excavación, el permiso, en qué queda ir donde están los objetos, que igual en el futuro vemos una vitrina ahí con los objetos recuperados de las grabaciones de la revista de Madrid. Y bueno, si alguien quiere decir una última intervención, algún apunte, algo. Nada, pues esperamos en la próxima conversación. Pues en la próxima el 23 de marzo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes.